Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda emisión del microprograma Amo el Bosque Digital. Yo soy tu amigo Jorge Castillo, miembro de la RAF Ucayali, y estaré acompañándote en esta segunda emisión. Amo el Bosque Digital es una iniciativa de la Red Anticorrupción Forestal de Ucayali con la participación de todos los miembros, realizado con mucho amor para ti, para que puedas enterarte de las ilegalidades en los bosques y la forma en cómo podemos combatirlas. Y contamos con el apoyo de diversas organizaciones juveniles, como es JOPRODE, como es JOPRU, como es la Red Intercorum Ucayali, como es ATSIGIA, como es Barihuesna, como es OJIRU, como es la Asociación ProPurus y otras organizaciones más que día a día están comprometidos con la elaboración de este programa, siempre con el respaldo de Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional. El día de hoy tocaremos un tema muy importante, y es que luchar contra la deforestación y las ilegalidades en los bosques requiere conocer a los bosques. No se puede defender algo que no amamos y no podemos amar algo que no conocemos. Así que el tema de hoy es el bosque y sus amenazas. Y así iniciamos la segunda emisión de Amo el Bosque Digital. Se podría decir que una de las principales problemáticas en los bosques es la deforestación, pero la deforestación tiene muchas caras: la tala ilegal, los monocultivos ilícitos, podría ser también los monocultivos que son lícitos pero que son dañinos para un bosque primario o secundario, inclusive la posesión ilegal de tierras, es decir, el tráfico de tierras. La minería ilegal, por supuesto, es otra forma de atentar contra los bosques. Sin embargo, cada uno de estos aspectos de la deforestación tiene como eje transversal a la corrupción. Sí amigos, la corrupción es uno de los más grandes problemas, no solamente ambientales, forestales, sino económicos y sociales en nuestro país. Entonces tenemos a todos los aspectos de la deforestación, como tala ilegal, monocultivo, minería ilegal, cultivos ilícitos y otras más, por ejemplo tráfico de tierras, que son causales de deforestación, y la deforestación a su vez es causada por la corrupción, ¿verdad? Son tres niveles. Y es que la corrupción trabaja a través de grupos organizados y mafias que extienden sus tentáculos inclusive al aparato estatal. Por ejemplo, en el año 2016 se estableció una investigación contra el gobierno regional de Loreto y algunos funcionarios del gobierno regional de Ucayali. Esto por el tráfico de madera en la famosa Operación Amazonas. Precisamente cuando se trata de ilegalidades en los bosques hay bastante incidencia en lo que se refiere a deforestación, tala ilegal. Y el día de hoy estamos grabando desde el frontis de la famosa GERFS, que viene a ser la Gerencia Forestal y de Fauna Silvestre del gobierno regional de Ucayali, que es el lugar donde se encuentra la autoridad forestal, autoridad que a su vez genera los permisos necesarios para que los emprendedores del aprovechamiento de la madera puedan ir a los campos, a los bosques, a la montaña y aprovechar la madera de forma legal. Sin embargo, hay personas inescrupulosas conectadas a grandes mafias que prefieren no sacar permisos aquí y sin embargo ir a aprovechar los bosques de manera no sostenible. Eso es tala ilegal. También tenemos el ejemplo de personas que, aliados con algunos funcionarios, malos funcionarios por supuesto, han generado pues documentación falsa y han fraguado. Esto también ha permitido que ellos puedan acceder a la madera, pero de una forma irregular. Chicos, empezaremos hablando sobre unos términos generales. Empezamos por tala ilegal. ¿Qué comprendemos por tala ilegal? Se entiende por tala ilegal a la destrucción de áreas boscosas sin el permiso o autorización de la respectiva autoridad forestal. Esta tala ilegal puede ser selectiva o expansiva. La tala ilegal selectiva es aquella que se da focalizando ciertas especies maderables, es decir, hay una mafia que se dedica solamente a extraer la kumala del bosque, sin permiso por supuesto, y esto es comercializado, transformado y exportado. De igual manera, la tala ilegal expansiva es aquella que se da dañando grandes extensiones de bosque indiscriminadamente del tipo de especies que contenga estas áreas deforestadas, y sus fines son principalmente
para la agricultura o el cultivo de algunas especies como la palma aceitera o la hoja de coca. Ahora hablaremos acerca de lo que es un famoso PMF. Siempre se escucha hablar de PMFs. El PMF es el Plan de Manejo Forestal que emite la Autoridad Forestal. La Autoridad Forestal para el caso de la región Ucayali es la Gerencia Forestal y de Fauna Silvestre, famosa GERFS. El PMF o Plan de Manejo Forestal contiene todas las actividades y directrices que tendrá que realizar el titular de la concesión o permiso forestal durante el tiempo que dure o tenga vigencia su concesión. No solamente sobre las especies que va a extraer y la cantidad de estas, porque dentro del plan de manejo forestal existe un inventario, sino también los trabajos de recuperación de esos bosques, es decir, de los planes de reforestación. También tenemos otro término bastante usado cuando hablamos de tala ilegal, que es el famoso GTF. ¿Qué significa GTF? Son guías de transporte forestal. Sucede que cuando los titulares de las concesiones o permisos forestales se les aprueba su plan de manejo, sacan su madera de los bosques hacia las ciudades o a los puntos de transformación, tienen que dar fe de que esa madera viene de un lugar autorizado y para eso utilizan un documento. Ese documento se llama Guía de Transporte Forestal, también conocido como GTF. Lamentablemente los GTF son los documentos que más usan quienes blanquean la madera. De esta manera no solamente defraudan al Estado, sino que atentan contra la conservación de nuestros bosques y los ecosistemas que ellos contienen. Concesión forestal. La concesión forestal es la figura administrativa por la cual la autoridad forestal entrega en concesión o da permiso para el uso de la madera, del aprovechamiento de madera, a una empresa determinada o persona natural. También tenemos los permisos forestales. El permiso forestal es aquel permiso que se otorga a una comunidad nativa que es propietaria de un territorio que contiene bosques, pero este trámite también se debe realizar a través de la autoridad forestal. Pero no crean que solamente una empresa o una asociación privada puede hacer uso o manejo de los bosques. También las propias comunidades nativas pueden hacer uso de sus propios bosques, pero esto también está regulado a través de los permisos forestales y para ellos se conoce como manejo forestal comunitario. Como ven, todos tenemos la oportunidad de poder manejar de manera sostenible nuestros bosques. Sin embargo, a lo largo de esta emisión veremos que existen muchas irregularidades que cometen personas inescrupulosas. Bueno amigos, y para continuar con esta sección tenemos la presencia de un gran invitado. Se trata de un joven activista de una red local que además es súper conocida. Él está comprometidísimo con la conservación de nuestros bosques y por supuesto contra la lucha de las ilegalidades en ellas. Bueno Jorge, muchísimas gracias por permitirme estar acá en el programa Amo el Bosque. De verdad me siento muy emocionado de poder ser partícipe y también le quiero mencionar, como nos dijo en un principio nuestro amigo Jorge, que pertenezco a la red Interquorum Ucayali, un grupo de jóvenes voluntarios que va en pro de la naturaleza, en pro de la sociedad y también en el buen desarrollo del adolescente y del joven, para ver cuáles son nuestras problemáticas que nos aquejan día a día y poder resolverlas en conjunto, porque la red Interquorum Ucayali pues se trata de eso, ¿no? Jorge, justamente les quería comentar lo siguiente, que según el Banco Mundial nos comenta que el 80% de la tala de los bosques está de forma ilegal. Y a causa de ello es que se gastan 200 millones de dólares anuales. Quiere decir que ese dinero no está visto en nuestra región, en nuestro país. Y también culpa de este tipo de personas depredadoras de nuestros bosques es que existen también varias denuncias que se vieron reportadas en nuestra región y a nivel nacional, que había fallecimiento de nuestros hermanos indígenas, que son nuestros cuidadores de nuestros bosques. Ciertamente, Luis. Precisamente todo esto que está relacionado con la deforestación, la tala ilegal, también acarrea daños sociales. ¿Y cuáles son esos daños sociales? Es que muchas veces los bosques están siendo protegidos por las personas que viven ahí. Estos bosques vienen ya siendo protegidos por poblaciones, comunidades originarias que están asentados ahí desde tiempos ancestrales. Entonces el bosque es su hogar.
es su madre, es el espíritu que cuida. Precisamente en este proceso ellos rechazan cualquier invasión de sus tierras, cualquier destrucción de sus recursos, y en ese proceso se convierten en defensores ambientales. Y hay que decirlos tal cual. Los defensores ambientales actualmente están siendo asesinados por estas mafias que deforestan, que tumban los árboles, que no les interesa qué sucederá después con las generaciones y que muchas veces, en algunos casos, son avalados por las autoridades forestales. Y precisamente con este tipo de deforestación, que es la tala ilegal, existe dos formas. Una, sin la licencia o autorización de la autoridad forestal, y otra, lamentablemente, con licencia. Sí, amigos, para el caso de la tala ilegal sin autorización, es aquella que se da de manera clandestina, en la cual los empresarios van al bosque, donde se encuentran los árboles, y aprovechan. Bueno, estos en realidad ni siquiera son empresarios, estos simplemente son madereros informales que van al monte y aprovechan de forma indiscriminada el bosque, sin dejar no solamente los respectivos impuestos, sino sin dejar la respectiva reforestación o recuperación de las áreas. Y por otro lado tenemos a quienes deforestan o atacan al bosque aún teniendo permiso. ¿Cómo sucede esto? Primero hay que entender cómo es que se les otorga el permiso a estas personas. Llegan los empresarios a la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre de Ucayali, también conocido como GERFS, que es una gerencia que se encuentra dentro del aparato organizativo del gobierno regional de Ucayali. Esta Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre también es conocida como la Autoridad Forestal y es la única encargada y autorizada para emitir las licencias, permisos, concesiones a diferentes asociaciones o empresas que desean aprovechar el bosque. Entonces, estas empresas traen consigo el famoso PMF, que es el Plan de Manejo Forestal, para que la Autoridad Forestal pueda aprobarlo. Este PMF contiene una serie de pautas e indicaciones, como por ejemplo, la forma en cómo van a recuperar el bosque después de haberlo aprovechado, inclusive la forma de aprovechar el bosque y qué tipo de especies maderables van a aprovechar. Es decir, que las PMFs incluyen lo que es un inventario forestal. Una vez que se les entrega a la autoridad este plan de manejo forestal y algunos otros documentos más, tiene que ser revisado y evaluado por la autoridad forestal. Cuando la autoridad forestal aprueba dicho documento, después de ciertos procedimientos adicionales, cuando la empresa se encuentra en los bosques, va cortando, va talando, va extrayendo la madera y la tiene que codificar, la tiene que señalizar para que esto concuerde con el inventario que tenían inicialmente en el plan de manejo. Y lo llevan, por supuesto, en épocas decrecientes, principalmente a través del río, lo llevan a los aserraderos o a lugares donde se va a hacer transformación, ya sea primaria o secundaria. Después de esto, viene lo que tú ya todos conocemos. En una carpintería o en una industria grande se le da forma, se le transforma por última vez para convertírseles en muebles, en sillas, en armarios, en carpetas, etc. O simplemente se les corta en tablones para su exportación. Hay que mencionar que durante este proceso en el cual la empresa realiza su aprovechamiento, la autoridad forestal tiene que ya remitir los planes de manejo forestal a las entidades correspondientes, como por ejemplo el CERFOR y el OSINFOR. Precisamente nos encontramos frente a las oficinas de CERFOR. ¿Qué es el CERFOR? Es el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Los planes de manejo forestal los tiene que entregar la autoridad forestal, que es la GERFS, la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre, tanto a CERFOR como a OSINFOR. ¿Con qué intención? Con la intención de que estas entidades realicen las acciones respectivas de supervisión. Por ejemplo, OSINFOR va hasta los lugares especificados en el plan de manejo forestal donde se encuentra dicha concesión o permiso forestal para hacer una verificación de la extracción realizada según el inventario forestal presentado por la entidad que quiera aprovechar el bosque. Luis, todo esto parecería un proceso común, normal, porque además los planes de manejo forestal incluyen, como lo vengo repitiendo, una manera en cómo recuperarlo, ya sea por reforestación o por otras actividades que lograrán recuperar esas zonas afectadas con la tala de los árboles. Precisamente es en este proceso regular
que ocurren también ilegalidades. ¿Y de qué manera? Hay empresas forestales inescrupulosas que buscan dañar el bosque y aprovechan lugares que no fueron autorizados. Es decir, ellos realizan el trámite común para tener una autorización, una concesión o un permiso forestal, pero no van a esos lugares, sino se dirigen a donde se encuentra una especie más atractiva para ellos. Por ejemplo, caoba, cedro u otra. Aprovechan en zonas prohibidas. Muchas veces se ha visto y reportado casos de malos madereros que se han ido a reservas naturales o parques nacionales a aprovechar madera que no está autorizada, aún teniendo el permiso de la autoridad forestal, para solamente aprovechar en la zona de su concesión. Y en muchos casos, para empeorar esta situación, pareciese que la autoridad forestal está aliada con estos malos empresarios, porque dichos planes de manejo forestal de estas empresas no son remitidas oportunamente al CERFOR y a OSINFOR. De esta manera, ni OSINFOR ni CERFOR podrán realizar correctamente su trabajo de supervisión. Se han encontrado casos en los que la autoridad forestal no ha entregado el respectivo plan de manejo forestal y después de muchos años recién logra remitir dicho plan de manejo forestal a CERFOR y OSINFOR cuando ya el concesionario se ha ido del bosque. Luis, esta es una manera también de realizar tal ilegal, aún teniendo el permiso forestal. Amigos, y en este proceso ocurre algo más. Cuando el empresario saca esa madera ilegal de un lugar que no ha sido autorizado, tiene unas guías de transporte forestal en el que indica el origen de la madera, la cantidad de madera que va a llevar y el lugar de destino, entre otros datos. Estas guías de transporte forestal tienen que ser firmadas por la autoridad forestal. En Ucayali, Madre de Dios y Loreto se ha encontrado y se sigue encontrando muchos casos de madera ilegal provenientes de zonas no autorizadas, pero con guías de transporte forestal avalados por la autoridad forestal. Esto también es una forma de corrupción. Precisamente en el año 2015, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, FEMA, participó en la Operación Amazonas, en el que se encontró muchas guías de transporte forestal firmadas en Loreto y también muchas guías de transporte forestal firmadas en Ucayali, que servían para blanquear madera hacia Loreto. Estos hechos nos dicen que las guías de transporte forestal son documentos oficiales que se utilizan para blanquear y defraudar al Estado y poder avalar a los malos empresarios que transportan madera ilegal. Ahora, amigos, hablaremos de algunos casos de mafias que están siendo actualmente investigados en Ucayali.